dar paso a un par de preguntas. No, yo tengo una pregunta que me han hecho de manera bilateral y tengo aquí dos preguntas, una que es del Facebook y otra que está planteada aquí en el chat. Yo las voy a leer y me gustaría después darles a cada uno, a cada una de ustedes, unos minutos para que respondan y puedan hacer un cierre para concluir nuestra presentación. Hay una persona que, bueno, ya desapareció la pregunta en el chat. A ver, déjenme ver si la recupero. A ver. Parece que no. No. Bueno, voy a leer la siguiente pregunta que la han colocado en el Facebook. La pregunta la plantea Gerardo Villanueva. ¿Cómo deberían intervenir las procuradurías de protección ante los nuevos tribunales laborales para proteger y restituir los derechos de las niñas y de los niños? Y de manera bilateral, Gabino Jiménez me ha mandado una pregunta. Parece que está un poco complicado con su internet, parece que está viajando. Él dice que por qué el tema del trabajo infantil y del trabajo forzoso no es un tema que debiera de ocupar un lugar preponderante en la agenda nacional. ¿Qué es lo que se necesita hacer para que este tema, esta problemática, se coloque a ese estatus, dada la importancia que tiene que ver con los niños y de las niñas? Y me han mandado, pero no veo la pregunta en el chat. Yo creo que la borraron, entonces no la puedo plantear. Yo la leí con tiempo y la pregunta consistía en qué tenía que hacer el gobierno. Yo creo que estaba más dirigida la pregunta a Alejandro. ¿Qué tenía que hacer el gobierno para responder frente a esta problemática? Entonces, aunque lo veo como, digamos, dedicatoria, Alejandro, creo que todas aquí las comentaristas y las autoras pudieran hacer un comentario. Yo les voy a dar por el tiempo a cada uno, a cada una, 3 minutos, incluyendo la respuesta de estas dos preguntas y un cierre como de un comentario, digamos, final. Y por favor recomienden el texto, que lo lean. Es un texto pequeño, no es un gran texto que, digamos, es muy grande y nos va a llevar mucho tiempo leerlo, no. Es un documento bastante sintético, bastante fluido y me parece que de fácil lectura, es un documento de difusión y pues invitamos a que lo descarguen aquí en el chat. Ya está el sitio para descargarlo, quien no lo tiene. Así que yo sugeriría que vayamos dando las preguntas, la palabra a nuestros comentaristas y al final a las autoras. Entonces, ¿qué les parece si hacemos este cambio un poquito? Me parece que entonces va Marisela, en ese orden. ¿Te parece, Marisela? Muy bien, por favor. Sí, muchas gracias. Creo que es que yo también había visto la respuesta y la traté de contestar. Y que diga, la pregunta que habían hecho aquí en el chat era, por ejemplo, las proyecciones sobre trabajo infantil de acuerdo a la pandemia. Yo puse en la respuesta que, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo hizo una proyección, si no mal recuerdo, creo que fue en junio o julio, en donde señala que cuando la pobreza aumenta, el trabajo infantil desafortunadamente también, ¿no? Hace una proyección entre un 0.7 y un 1%, y si nos referimos, por ejemplo, a las cifras
en México del módulo de trabajo infantil que tenemos ahorita del 2017, llevaría a que entre 21,000 y 30,000 niñas, niños y adolescentes se sumen a, más bien no tengan que incorporarse a estas actividades de trabajo infantil, ¿no? Es una proyección simplemente de acuerdo con estas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Y recuerdo también que Ricardo Bucio ha comentado, yo creo que Alejandro nos podrá dar mayor orientación, que están haciendo entre varias de las actividades por todo el tema de la pandemia y el COVID, van a tratar de identificar precisamente los municipios en donde podría haber mayor aumento de trabajo infantil, ¿no? Entonces creo que esa es una acción que sí se está desarrollando desde el CIPINA y que va a ser como muy importante también para nuestro trabajo. Yo nada más cerraría, digo, con todo lo que se ha estado dialogando el día de hoy, es que el no contar con los recursos y satisfactores necesarios para el desarrollo integral tendrá impacto, sí, y muy fuerte en la vida de millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y de ahí la urgencia de atender todas las recomendaciones y obligaciones internacionales que tiene nuestro país, ¿no? Que ya las han marcado en el documento, que están marcadas en el documento, la convención, las recomendaciones, diferentes pues datos y sugerencias que han dado organismos internacionales ahorita precisamente por todo lo que estamos viviendo y por supuesto la urgente armonización legislativa que ya también se ha dialogado en este espacio, que tiene que tener una amplia participación de niñas, niños y adolescentes, incluidos, por supuesto, los que realizan estas actividades laborales, ¿no? Como vemos, y hemos estado, inclusive desde Redim, impulsando varios espacios de participación, ellos son los que mejor conocen su realidad y son los que saben desde esa mirada qué es lo que es mejor y cómo podemos atender mejor sus necesidades, ¿no? Entonces, pues cerraría con esto. Gracias nuevamente por el espacio y felicidades nuevamente a Sandra y a Alicia y a la Red de Mujeres Sindicalistas por este esfuerzo de seguir visibilizando estos temas. Muchas gracias, te agradezco mucho, Marisela. Por favor, Alejandro, si eres tan amable. Sí, muchas gracias. También vi la otra pregunta, efectivamente, se preguntaban cuáles eran esas proyecciones en donde se esperaba el incremento del trabajo infantil, bueno, y qué se podía hacer. Parto con eso. La proyección específica para México, lo que dice la CEPAL, es que pudiera darse un incremento del 0.4% del incremento de trabajo infantil en México, ya así en particular. Hace rato me refería yo a América Latina, y para el caso de México se señala un 0.4%. Y el mismo texto de la CEPAL dice que esto implicaría una pérdida, un retroceso, mejor dicho, un retroceso como de 2 años en lo que se había avanzado, lo que se ha avanzado en la disminución de trabajo infantil. ¿Dónde vamos a tener los mayores impactos? Donde hay mayor pobreza infantil. Y es, retomando el comentario anterior, efectivamente algo que nos hemos propuesto en este grupo de trabajo que les comentaba, que se ha propuesto en la City, es esto precisamente, hacer un mapeo de dónde se tendrían los mayores impactos en la pobreza infantil en todos los municipios del país, efectivamente, y eso vincularlo con el índice de riesgo de trabajo infantil que ha elaborado la OIT y la Secretaría del Trabajo, junto con la CEPAL también, por supuesto, y algunos otros indicadores, esto que les comentaba de los mayores porcentajes de abandono escolar, embarazo adolescente, que también es una de las causas de abandono de estudios y después del incremento del trabajo infantil, sea en quehaceres domésticos o en empleo formal o informal, etcétera. Entonces vamos a hacer un cruce, vamos a hacer un mapeo de esto. Ya tenemos la estimación de pobreza por municipios para los 3 grupos de edad: primera infancia, básica, adolescencia, a partir de los datos de 2015, que es la medición municipal que hace Coneval. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a cruzar eso con el índice de riesgo y vamos a tener un mapeo ahí de los posibles impactos de trabajo infantil
o esta correlación, mejor dicho, entre el posible incremento de la pobreza con el mayor riesgo de trabajo infantil, para tener un mapeo de dónde se podría presentar este incremento del trabajo infantil, por un lado. CEPAL también nos hace otra previsión en el sentido de que esto es el incremento de la pobreza inmediata en las zonas urbanas, pero en las zonas rurales también es posible que se incremente derivado de esta menor actividad económica, esta caída en la economía que están experimentando los países y que necesariamente va a llevar a un menor intercambio con las zonas rurales que podría impactar en algún momento el trabajo infantil. Bueno, eso sí lo vamos a hacer. Cuando esté disponible, por supuesto, lo vamos a poner a disposición de todas las secretarias ejecutivas. Es algo que no comenté también hace rato, perdón, lo comento rapidísimo. La Secretaría Ejecutiva se ha estado reuniendo con todas las secretarías ejecutivas de las entidades federativas y uno de los temas es el de los efectos de la pandemia y por supuesto que también vamos a estar abordando lo de trabajo infantil. Entonces, bueno, también les vamos a poner a las entidades federativas a su disposición esta información, este cruce, para que en la medida de lo posible les sea de utilidad para hacer acciones que promuevan la erradicación del trabajo infantil. Por un lado. La otra pregunta sobre qué hacer con estas acciones, qué hacer con el trabajo infantil, cómo prevenirlo, cómo erradicarlo, qué es lo que lo normaliza. Yo diría, lo normalizamos todos, es decir, a las familias que tienen necesidad de trabajar, pues para ellos es normal que los niños apoyen en las actividades económicas para proveer de recursos para satisfacer sus necesidades, como se ha mencionado varias veces. Nosotros decíamos, por ejemplo, que una de las acciones que se podrían hacer, aparte de las que ya comenté, en algún otro momento también, por poner un ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas cuenta con una red de radios comunitarias que podrían servir de una campaña de difusión para prevenir el trabajo infantil en las zonas rurales, en las zonas indígenas, para sensibilizar sobre los efectos del trabajo infantil en la afectación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para sensibilizar a la población. Y no solo a la población indígena, o sea, es decir, ese es un instrumento muy concreto, pero podría hacerse tomando los tiempos oficiales de aquellas instancias que tienen acceso a tiempos oficiales en radio y televisión, para hacer estas campañas de sensibilización, mensajes, etcétera. Yo también incluiría esas acciones en esto. ¿Quiénes normalizan el trabajo infantil? Las familias que tienen necesidad. No solo la familia, también los que lo vemos cotidianamente, y como dice uno de los comentarios acá, lo vemos pero no hacemos nada. También en uno de los seminarios en Chiapas nos decían, a ver, nos preguntaban, levanten la mano, ¿quiénes han visto a niños pidiendo limosna, vendiendo chicles en los semáforos? Todos levantamos la mano. Levanten la mano quienes han dado una moneda o han comprado unos chicles a esos niños. Como la mitad levantamos la mano, la otra mitad ya no levantó la mano. Levanten la mano quienes han agarrado su teléfono y han marcado para decir, oigan, allá hay unos niños trabajando, por favor, atiéndanlos, restituyan sus derechos, etc. Nadie. Entonces yo creo que también no solo es necesidad de las familias, sino también del lado de los servidores públicos, del lado de los gobiernos, pero también del lado de la sociedad, hay cierta responsabilidad que podríamos apoyar en esta prevención y erradicación del trabajo infantil. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. No se escucha, Inés. Tienes tu micrófono apagado. Sí, disculpen. Antes de darle la palabra a Nancy, voy a leer lo que Fidel González nos ha escrito. Dice, nadie habla de estos temas sobre los niños, sus derechos. Todos los días se ven niños en las calles trabajando y ya todos lo ven normal. Mientras siga el outsourcing, no hay familias estables que se sientan seguros en sus trabajos. Pues agrego este comentario y lo que dice Fidel es que estas formas de trabajo de la tercerización como es el outsourcing y la subcontratación, que son trabajos mal pagados, pues obviamente los ingresos familiares son también precarios. Esto dice Fidel, y que ya lo dijo también Nancy hace un rato en sus comentarios, si los salarios son malos
y los empleos son malos, obviamente se necesita recursos para la familia. Nancy, por favor. Gracias, Inés. Y creo que este comentario de Fidel justo lo puedo retomar para el tema, además ligado con lo que decía Alejandro, ¿no? De la importancia de que la sociedad también asuma ese papel y esa responsabilidad de la denuncia. Pero, ojo en esto, porque en diversos espacios donde yo he participado, incluso hablando con sociedad en general, una de las grandes inquietudes de las personas, ¿no? De a pie, que nos encontramos con niñas y niños en las calles en esta situación, es que denuncio, pero no pasa nada. Y entonces a veces me quedo incluso como con la sensación de, ¿y quién le dio atención al niño? ¿Y quién le dio seguimiento? Entonces acá esta sensibilización social que por supuesto que necesitamos y que por supuesto que como sociedad también tenemos que ser responsables, pero tiene que estar acompañado del fortalecimiento institucional que permita la atención de casos y la restitución de derechos con prontitud, porque de lo contrario entonces lo que estamos provocando es una sociedad que ante el fastidio de nadie pasa y nadie hace nada, pues entonces yo tampoco ya no hago nada ni digo nada, ¿no? O sea, como que es un círculo vicioso del que no estamos logrando salir porque no tenemos instituciones sólidas que puedan responder a lo que requiere, digamos, la atención a las niñas y niños en estas situaciones. Y ahí también me parece que uno de los temas fundamentales que hoy no está trabajado es justamente el tema de los mecanismos de denuncia, ¿no? Es decir, sí que sabemos que pues incluso hablar al 911, que es un número que todo el mundo conoce y demás, pero en realidad no son mecanismos que justo estén mostrando la funcionalidad que se requeriría para que las personas confíen en ellos e incluso para que las propias niñas y niños puedan identificar estos mecanismos como algo a lo que puedan acudir cuando están viendo violentados algunos de sus derechos, y no solo el tema de que tengan que trabajar, sino el asunto de no tener un ingreso en la familia que les permita acceder a alimentación, ¿no? A transporte, etcétera, y que sea eso, que es eso lo que les está obligando a trabajar, ¿no? Es decir, los mecanismos de denuncia no solamente son para retirar a los niños del trabajo infantil y entonces ponerlos en mayor riesgo. Los mecanismos de denuncia justamente lo que tendrían que permitir es llevar a esa restitución de derechos que implica colocar a la niña o niño en una situación tal que retirarlo del trabajo infantil implique la protección del conjunto de sus derechos para que no tenga que caer en un trabajo que va a resultar más peligroso para esa niña o niño, ¿no? Entonces, yo diría que esos son elementos fundamentales que se tienen que fortalecer y solo una cosa adicional que me gustaría agregar es el tema otra vez de que una gran parte del trabajo infantil se da en el ámbito de lo que ubicamos como privado, es decir, se da en las casas. O sea, todo el trabajo de maquila, ¿no? que se realiza donde las niñas y niños contribuyen, ¿no? Digamos, a pues, distintas actividades que se dan, que por supuesto tienen un elemento de productividad y que se dan al interior del hogar. Eso nadie lo está identificando y no estamos logrando entrar en la prevención de ese tipo de trabajo justamente porque está invisible y porque se da en un ámbito donde no es sencillo ingresar, ¿no? Entonces, aquí otra vez, por supuesto que el tema de las condiciones de trabajo son fundamentales, pero también se requieren mecanismos y una legislación que permita que por supuesto con condiciones de protección para las familias, pero que sí permita identificar y atender el trabajo que ocurre al interior de los hogares. Muchas gracias, Nancy. Por favor, Rosalba, por favor, si eres tan amable, tus comentarios. Gracias. Estoy convencida que para poder erradicar el trabajo infantil, no nada más en México, en el mundo,
debemos primeramente de desaparecer esas brechas que nos ha dado la desigualdad, la marginación, la falta de oportunidades de desarrollo que hay entre los que no tienen nada y los que tienen todo. Esto es lo que nos ha llevado a que los niños, niñas y adolescentes, principalmente en nuestro país, caigan en las garras del trabajo infantil. Esa desigualdad tan grande que hay. Y también ofrecerles mejores oportunidades de educación. Como profesora estoy totalmente convencida que para salir de muchos problemas que tenemos en nuestro país, principalmente, la educación es la base de esto. Una educación de calidad, donde los maestros reciban capacitaciones de calidad, un salario digno y también que las escuelas sean dignas, porque esto influye mucho en las condiciones de trabajo que se tiene. Y también el compromiso que se tenga entre gobierno y sociedad, porque el gobierno solo, y aquí me refiero a gobierno en todos sus niveles, no va a poder hacerlo solo. Aquí necesitamos entre todos, cada uno tenemos una función que cumplir, y mientras uno de nosotros no cumpla estas funciones, pues las cosas van a ser más difíciles. Aquí se trata de compromiso y amor a nuestros semejantes, sobre todo a los que menos tienen. Y en la medida en que se combata esas causas de desigualdad, esa brecha tan enorme que hay en darles a los que menos tienen, es en la medida en que podemos ir apoyando a los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias a usted. Por favor, ¿podemos escuchar a Alicia? Muchas gracias, Inés. Gracias a todos. La verdad es que es muy enriquecedor escucharles. Nos alienta porque creo que también nos hace mirar las oportunidades de seguir reflexionando en el tema. Yo me quedo, la verdad es que con tres ideas que me parece que podrían ser las pistas por las cuales podríamos avanzar. Agradezco enormemente las reflexiones de Nancy, con quien comparto casi todo lo que dijo, porque me parece que tiene que ver con dos visiones fundamentalmente. Una, esta perspectiva de integralidad que está centrada en la función del Estado, desde donde se tendría que observar estructuralmente, pero desde la institucionalidad de gobernanza, ¿no? Cómo cada una de las instituciones tiene un elemento que aportar y son elementos componentes que darían la integralidad en la atención. Si nosotros no tomamos el tema por uno de los hilos, entonces se vuelven simplemente temas estructurales de gran envergadura, que hasta que no se resuelva el gran problema, por ejemplo, de la economía neoliberal, no vamos a atenderlos. Tenemos que encontrar un punto a través del cual podamos ir allanando este camino tortuoso. Me parece que el tema de que cada institución cumpla desde esta perspectiva del interés superior, lo que a cada quien le corresponde, aportaría un elemento para que un sistema de protección como el CIPINA eslabone, teja justamente este camino de acción de cada una de las instituciones que permita una atención integral. Así que cuando llegue una denuncia, hay un sistema que está atendiendo desde diferentes perspectivas la parte de acompañamiento a la familia, la parte psicosocial, la parte educativa, la parte de salud fundamental, la parte de violencia, ¿no? Y entonces tendríamos un niño que llega a un espacio seguro
donde efectivamente habrá elementos que le puedan atender todas estas falencias que han llevado a la violación de sus derechos y que son la razón por la que está en la calle. Entonces, esto, por supuesto, que tiene que ver con cómo le damos funcionalidad efectiva, eficiente a una instancia como el sistema de protección que ya existe y que efectivamente pueda atender y cumplir su mandato constitucional y legislativo, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver con este enfoque de interseccionalidad desde el cual debemos mirar el problema, sin duda transversaliza toda una serie de elementos de garantía de derechos. Las niñas, los niños que trabajan, están trabajando en una edad prematura, inadecuada, pero también son niñas, pero también están en condición de pobreza, pero también se acumula el tema indígena, pero también se acumula la explotación, las condiciones de violencia, etc. Entonces, visualizar el fenómeno, no solamente desde la parte de trabajo, porque aquí, este es un artículo de trabajo, pero podríamos sentarnos mañana a hacer un artículo de violencia y después sentarnos a hacer un artículo de educación, etcétera, etcétera. Y entonces abordaríamos y casi llegaríamos a las mismas recomendaciones, porque de lo que se trata es de cómo estamos invisibilizando en su integralidad, en este momento, a las infancias. Entonces, ¿por qué el trabajo infantil y el trabajo forzoso no es parte de la agenda nacional? Bueno, pues esa es una pregunta que la dejamos abierta porque es una pregunta que tiene que ver con cuáles son las prioridades del gobierno, cuáles son las prioridades del Estado, hacia dónde tenemos que caminar como sociedad, porque desde nuestra propia normatividad, desde los acuerdos internacionales, desde la visión que tenemos y desde nuestra cultura realmente mexicana profunda, pues tenemos a las niñas, a los niños como la prioridad y el futuro de nuestro país. Entonces tiene que ser parte de la agenda nacional. No se te escucha, Inés, tu micrófono. Sí, perdón, lo quito porque aquí tengo mucho ruido. Por favor, si nos apoyas ahora con tu comentario, querida Nancy, no. Sandra. ¿Dónde está Sandra? No la estoy aquí estoy. Sí. Ya, Sandra, Okay. por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, coincido también con todos los comentarios que me anteceden. También, pues reconozco esta labor tan importante de la Red de Mujeres Sindicalistas al hacer este paquete de reformas de manera integral y tratar de visibilizar los problemas que pasa la infancia trabajadora y los problemas también de explotación de la infancia. Justo mencionaba hace ratito este cambio de paradigma a partir de la Convención de los Derechos del Niño y este cambio de paradigma de ver a los niños, niñas y adolescentes no como objetos de protección, sino como sujetos de derechos. Y ver también todo el camino que ha pasado para que hasta el 2014 se publique esta Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que los reconoce como sujetos de derechos y que crea estas instancias para las políticas públicas focalizadas para ellos y para ellas, pero no solo estas políticas públicas que deben de ir para ellos y ellas, sino también cómo se restituyen los derechos. Y de esa misma manera de que se restituyen los derechos que ya están las procuradurías de protección que en este tema cobran también un papel súper fundamental. Hace ratito decían cómo con el nulo presupuesto que hay a la infancia al día de hoy, las nulas políticas públicas que funcionan o no funcionan. Tenemos ahora y actualmente por ley instaladas en todos los estados y en algunos municipios a estas procuradurías de protección que se encargan justo de esta restitución de derechos, pero no solo es para esos niños, niñas y adolescentes, también podrían entrar las familias completas a estos planes de restitución de derechos para fortalecimiento familiar, y ahora sí entra ese papel tan importante asistencialista del DIF, que es cómo se apoya a estas familias que necesitan quizá algún trabajo, algún reforzamiento, alguna escuela para padres. Entonces hay que voltear a ver el papel tan importante que tienen las procuradurías de protección e integrarlas
a todas las cuestiones que señala la Ley Federal del Trabajo. Hace ratito también mencionaban sobre el nuevo sistema de justicia laboral y cómo podrían funcionar en los tribunales laborales especializados, ya que ahora son dependientes del Poder Judicial. Pues es lo mismo que se ha trabajado con los temas de niñas, niños y adolescentes y acceso a la justicia y acceso a sus derechos. Es que las autoridades tienen que voltear a ver que también estos niños, niñas y adolescentes necesitan entrar a estos sistemas de justicia, ya sea administrativos o judiciales, en versiones amigables, con personal también especializado, y además, igual otra vez menciono a las procuradurías de protección, que también ellas podrían proporcionar esta representación coadyuvante, ya sea en procedimientos judiciales y administrativos, y también voltear a ver aquí en los adolescentes que van a tener algún tema con los tribunales laborales, pues también voltear a ver las procuradurías y este papel que tienen de representantes en coadyuvancia. Pues justo ver eso y ver a la infancia de manera integral y de manera holística. No solo se puede ver como estas problemáticas que se tienen a lo mejor de pobreza o sabemos que la separación por pobreza en México a las familias está prohibida. Entonces, ¿cómo se evita eso? Fortaleciendo a las familias, fortaleciendo los sistemas de protección especial, pero también a su vez darle el papel que tiene el CIPINA en el apoyo para que efectivamente tengan esas políticas públicas que lleguen a las familias y que se evite llegar a estas situaciones en las que nos encontramos actualmente. Pues muchísimas gracias. Sí, Sandra, muchas gracias por tus palabras, tus comentarios, a cada una de las personas que nos hicieron el favor de leer el texto y de traer sus pensamientos, sus ideas, su experiencia, su conocimiento sobre este trabajo, porque todas tienen trabajo en este tema. Son muchos años de esfuerzo que cada uno ha puesto en esta tarea porque los derechos de la infancia existan, se cumplan, y este libro que tanto Alicia como Sandra han escrito, este texto que yo dije de difusión, porque es un texto pequeño, pues tiene toda esa intención de contribuir a que las niñas y los niños en este país se revisen sus derechos. Y yo creo que estamos en una coyuntura importante en el país, porque el tema laboral por primera vez lo veo colocado en la agenda nacional. Y yo creo que por eso este texto llega muy bien, y además porque, como bien aquí lo ha dicho, me parece que Sandra, el tema está bastante amplio en el capítulo laboral del tratado con Estados Unidos y Canadá, y es una preocupación que quedó allí. ¿Y qué vamos a hacer? Esa es la razón por la cual se escribe este documento, porque quiere dar una respuesta, quiere dar su contribución a esta parte temática que queda en el acuerdo. Yo sí creo, como la pregunta que me mandó Gavino, ¿por qué el tema sigue, digamos, como no visible, ¿no? ¿Por qué el tema no tiene esa fuerza como tienen otros temas, ¿no? ¿Por qué una sociedad que se dice que los niños y las niñas son el futuro de la nación, por qué ese discurso es tan distinto a lo que vemos en la vida real? Y como decía por aquí Fidel, ¿no? Los niños en la calle, en el metro, bueno, ahora ya no andamos en el metro, pero los niños era su espacio de trabajo de los niños, ¿no? En fin, ustedes son los expertos y las expertas que saben del tema, y creo que me quedo con esta última parte que Alicia señaló. Tenemos que encontrar ese punto, decía Alicia, ese punto de convergencia. No vamos a esperar a tirar el modelo económico o el neoliberalismo, o como le quieramos llamar, para encontrar la solución, ¿no? Es muy importante lo que hacen las organizaciones y las instituciones en el tema, pero hay que pensar, decía Alicia, cuál es ese punto de convergencia que nos puede llevar a plantear
una ruta más rápida, una ruta más justa, una ruta que ponga en el centro a las niñas y a los niños para que tengan derecho a la infancia, que disfruten sus años, sus pocos años, jugando, estudiando, como debe ser, como quisiéramos ver a todos los niños en esta nación. Muchas gracias en nombre de la Fundación Friedrich Ebert, de la Red de Mujeres Sindicalistas. Verdaderamente, la Red de Mujeres Sindicalistas tiene una misión de hacer un esfuerzo particular en este tema, ¿no? Está trabajando todo un proyecto para que este tema tome desde las capacidades de la red una campaña en ese sentido. Sé que están trabajando mucho en este tema. Vamos a ver en el corto tiempo lo que nos van a presentar, y para la Fundación Ebert es muy importante esta cooperación que hicimos para poder presentar este texto. Yo quiero invitar a todas y a todos los que hoy nos acompañaron que no nos dejen solos el próximo martes. Vamos a presentar el texto de Andrea Medina y de Dafne Peña, que elaboraron sobre la discriminación y la violencia en el trabajo. El martes a la misma hora, 4 de la tarde. Pues bueno, yo con estos comentarios voy a cerrar en nombre de la Red de Mujeres Sindicalistas, en nombre de la Fundación Friedrich Ebert. Agradezco a cada una y a cada uno quien hoy dejó sus deberes, sus tareas y se vino aquí con nosotros, nosotras. Eso es verdaderamente muy importante para las organizaciones convocantes y les agradecemos y que pasen muy buena tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Gracias, Rosalba, por estar acompañándonos. Ojalá que estamos para seguir uniendo fuerzas con ustedes como legisladores. Gracias. Muchas gracias. Nancy. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Cuidémonos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.